Estamos a un capítulo del gran final de temporada. Lo único que impedía que Poniente ardiera era Viserys Targaryen, pero finalmente ha muerto. ¿Cuál es el legado del rey Viserys? ¿Es el culpable de la danza de los dragones? De eso y más platicaremos en este video. El rey ha muerto. Larga vida al rey Viserys, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Dio una clase de dignidad y valor antes de morir, en la última de sus horas. ¿En qué clase de rey lo convierte? ¿Lo juzgamos mal y le debemos una disculpa? Veamos. House of the Dragon nos presentó a Poniente en su mejor momento. Los Targaryen están en el apogeo de su poder y Poniente y sus reinos parecen contentos. Pero debemos recordar que eso es mérito del buen trabajo del rey Jaehaerys, quien dejó al reino en su esplendor después de un larguísimo periodo de paz y prosperidad. A su muerte, Viserys tomó el trono de hierro y aunque no es un rey cruel e injusto, tampoco es considerado un rey digno de elogio. Viserys es simplemente un rey mediocre. ¿Por qué? Poniente suele estar en crisis porque los reinos se pelean entre sí por la posición y el poder. Sin embargo, Viserys no conoció ninguno de esos problemas porque la paz del rey Jaehaerys fue duradera y se extendió por décadas. La inercia alcanzó al reinado de Viserys y le permitió simplemente dejarse llevar. Y ese es un problema cuando estás al mando de un reino. Cada vez que se debía tomar una decisión importante, Viserys la evitó. Preferiría seguir teniendo sus torneos o planeando un viaje de casa que enfrentar los problemas del reino. Evita las decisiones difíciles hasta que es imposible hacerlo, y luego se molesta por ello. Gobernar Poniente requiere trabajo duro y dedicación. Viserys no posee ninguna de esas cualidades. Quiere disfrutar de los beneficios de ser rey sin las responsabilidades. Sin embargo, Viserys hace felices a muchas personas. Les agrada su conveniente forma de ser tibio y manipulable. Confía en las personas que él cree que son asesores competentes y rara vez piensa por sí mismo. De ahí la importancia de Otto Hightower, quien a la luz de lo que ahora sabemos, influyó muchísimo en las decisiones del reino hasta el punto de sentarse cómodamente en el trono de hierro. En su momento, cuando tuvo enfrente la decisión más importante de su vida, en lugar de casarse con la persona que beneficiaría al reino, eligió la opción más fácil y se casó con la persona que quería. O al menos la persona que Otto Hightower se encargó de poner enfrente del rey para ser querida y necesitada. Ese es un ejemplo perfecto de cómo Viserys buscó los caminos fáciles. Un rey mediocre e indeciso puede ser tan letal para el reino como uno despiadado. Si el rey es visto como débil, todos a su alrededor intentarán socavarlo. Daemon le advirtió, pero Viserys no quiso escucharlo. Poniente sufre por la indecisión del rey. No quiso involucrarse en conflictos significativos. No quiso recorrer el reino para conocer a su gente. Y no quiso tomar decisiones difíciles que habrían de beneficiar a la mayoría. La mediocridad de Viserys lo condenó a ser gobernado en lugar de gobernar. El rey Viserys es mejor que Maegor, sin duda, pero mucho peor que el rey Jaehaerys. Quiso ser un gran rey amado, pero sus acciones mostraron a un rey tibio e indeciso. Su reinado será recordado por las acciones de quienes lo rodean, en lugar de las suyas. Viserys será una nota a pie de página en las páginas de la historia. La mayor virtud personal de Viserys fue su peor característica como rey: el amor incondicional a su hija, a la hija de su gran amor. Lo que vimos en el capítulo de House of the Dragon fue conmovedor. Viserys protagonizó el acto más noble y con más valor durante su reinado, pero francamente fue demasiado tarde. Viserys pasará a la historia como el rey que permitió que la danza de dragones destruyera a su familia. Paralelo al último acto de Viserys, el penúltimo capítulo de la primera temporada nos mostró el saldo preliminar de Poniente antes de que se desate la tormenta. Conocemos de cerca las heridas acumuladas por los involucrados. Viserys, el todavía rey, parece ser el más afectado, el que pagó el precio más alto. Un ojo perdido, la dentadura podrida, cicatrices y heridas abiertas. Por más que haya sido un necio al intentar mantener un statu quo imposible, por más que haya pecado de ingenuo al creer que el amor familiar bastaría para que su familia elija la paz antes que la búsqueda del poder, por más aferrado que haya sido a negar el verdadero origen de sus nietos, o por más tibio que haya sido y que nos haya hecho dudar de su capacidad de dirigir, es descorazonador verlo reducido a ese cuerpo marchito, esquelético y senil, perdido entre las nubes de la leche de la amapola. Las heridas emocionales de ambos bandos, verdes y negros, están tan presentes como las físicas. Cuando Rhaenyra ve por primera vez a Alicent al regresar a Desembarco del Rey después de una ausencia de 6 años, su mano va hacia la cicatriz en su antebrazo. Al saludarse, Alicent roza el brazo y la muñeca de Rhaenyra como si se disculpara, y por primera vez desde la pelea de sus hijos, parece que se podría reavivar algún destello de ese idilio juvenil que animó sus infancias. Sin embargo, como hemos aprendido con la familia Targaryen, la paz dura poco.
Las pasiones siempre salen a relucir. Son fuego. El enfrentamiento en la sala del trono de la Fortaleza Roja es tenso. Toda la corte observa mientras airean sus trapos sucios con cada vez mayor malicia. La indignación de Rhaenyra es cautivadora. El aire aristocrático de la princesa impregna de una altivez especial su argumento. Se percibe lo despreciable que encuentra las verdades a medias, la hipocresía y las evasivas con las que Alicent conspira para despojar a sus hijos de su herencia. Las heridas de toda la familia están presentes. En la cena real a la que Viserys insiste en asistir, a pesar de su deterioro, el rey se quita la máscara dorada que usa en la corte para ocultar las lesiones abiertas que le devoran la mejilla hasta el músculo. Le ruega a su familia que lo vean, no como su rey, sino como un esposo, un padre y un abuelo. Sabe lo que hace. Es un recordatorio de su mortalidad, la propia y la suya, es decir, de su familia. Les recuerda que al final todos somos carne y hueso que se marchita. Pero el germen de la codicia y rencor enraizó profundo. La maqueta de la vieja Valyria es simbólica, sobre todo ahora, al final de la vida de Viserys, justo al inicio de la guerra familiar que destrozó a la familia Targaryen. Valyria es una fuente de tradición, magia y realeza a la que todos se aferran. Es el parámetro con el cual se acusan unos a otros para afirmar quién es más legítimo. Tiene el tufo agrio de una grandeza que, después de tanta sangre, intriga de por medio, no parece tan genial ni tan deseable, salvo por el espejismo que la sostiene. Y ahora, a la par del desvanecimiento del rey, está olvidada y cubierta de telarañas. Los últimos minutos del episodio presentan varios giros que marcan el comienzo de la Guerra Civil Targaryen. El bando verde de Alicent y el bando negro de Rhaenyra han ido fortaleciendo cada uno por su parte, y con la nueva generación han tomado posiciones y acrecentado el odio entre familiares. Irónicamente, a pesar del noble acto de Viserys para proteger la legitimidad de la sucesión de su hija, después de reconocerle como quien deberá hacer cumplir la profecía de Aegon el Conquistador, es el mismo quien accidentalmente, con sus últimas palabras a Alicent, provocará el acto de traición por venir. No nos engañemos. Alicent ya tenía la intención de usurpar el trono de hierro, ya sea que Viserys nombrara a Aegon su heredero o no, pero el conveniente malentendido de las últimas palabras que escucha de Viserys le da una justificación adicional. Alicent entiende erróneamente que Viserys se refiere a su hijo Aegon. Las últimas palabras de Viserys a Alicent le dan permiso por error para usurpar el trono. Mientras el rey comenta, ¿debes hacerlo?, Alicent responde diciendo, entiendo, mi rey. Lo que indica que hará de sus palabras su argumento y convertirá a su hijo Aegon en el próximo rey de Poniente. Una vez más, aunque nadie duda de la malicia de los Hightower, de una forma trágica en el sentido clásico, es decir, como parte del destino, como parte de un plan invisible, Viserys da pie para que todos sus esfuerzos buenos o malos para que su familia se contenga y busquen alguna forma de generar acuerdos se desvanezcan y la guerra está aquí. Después de que la reina escucha a Viserys y decide que está lista para tomar el trono para su hijo Aegon, House of the Dragon se permite un momento para el rey. Su papel en la caída de la casa Targaryen no es muy favorable, pero como aunque regir sobre un reino no es concurso de popularidad ni de emocionalidad, el último momento que tenemos de Viserys antes de su partida son dos palabras: mi amor. Palabras que se refieren a la madre de Rhaenyra, Aemma Arryn. El rey nunca dejó de amar a su primera esposa. Y bueno, amigos mágicos, nunca encontró un propósito como líder, le tembló la mano al momento de involucrarse en la vida política, no quiso arriesgarse y crear un legado, se mostró débil al dejarse llevar por sus emociones y aún así, ahí va y se despide el mejor rey que tuvimos en la primera temporada. La mesa está servida, amigos mágicos, y el pronóstico es fuego y sangre. Con emoción y tristeza, el último capítulo de House of the Dragon está por llegar y estaremos atentos a qué es lo que nos traerá este último capítulo. Y si quieren conocer más sobre lo que son los orcos del mundo de Tolkien, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.